Ella se sentó en su propia casa como una guardiana silenciosa, observando cómo se desarrollaba la escena como si alguien hubiera cambiado el canal de su vida sin preguntar, porque frente a ella, en la sala que ella pagaba, la nuera de cabello brillante y sonrisa aún más reluciente agitaba un catálogo lustroso y decía con esa voz azucarada y ensayada en exceso: «Cariño, encontré un refrigerador por 25.000», y actuaba como si hubiera descubierto la cura para todos los problemas, mientras su hijo Robert, el mismo niño que alguna vez arrulló entre fiebres y hambre, asentía como si 25.000 fueran 25, como si el dinero creciera en el limonero del patio, como si el bolso de su madre fuera un grifo abierto. Y Grace Miller, 64 años, de pie en la cocina con el café burbujeando, sintió esa punzada familiar porque conocía esa sonrisa que Brenda llevaba, esa sonrisa que siempre aparecía cuando quería algo brillante, caro e innecesario, y también conocía el gesto de Robert, el de un hombre que ha olvidado de dónde viene todo, que ha olvidado cuántos pavos, cuántas costuras, cuántas casas fregadas de rodillas adoloridas hacen falta para juntar un solo fajo de billetes. Desde la puerta de la cocina lo vio estirar la mano como si fuera lo más natural del mundo y abrir su bolso colgado en la silla del comedor, sin siquiera mirar para pedir permiso, sin fingir respeto, solo abriendo, buscando la tarjeta como si todo lo suyo fuera auténticamente suyo también. Pero en lugar de la tarjeta sacó los papeles del condominio doblados, y el color se le fue del rostro cuando leyó que el lugar aún estaba a nombre de su madre, y Brenda, rápida como un gato, arrebató los papeles, leyó, y su sonrisa se congeló, se volvió delgada, afilada, porque en ese segundo ambos entendieron que el dinero, la casa, el futuro que ya estaban gastando en sus cabezas seguían bajo el candado de Grace. Y Grace, que seguía removiendo el café como si nada pasara, sintió que algo se asentaba, algo que se había negado a ver durante meses, que su mudanza a su casa, sus preguntas melosas sobre los ahorros, su preocupación sobre si olvidaba cosas, su repentina amabilidad, no habían sido amor ni gratitud ni familia, sino estrategia. Y ahora, al oírlo susurrar esa noche a las 3 de la mañana, creyendo que dormía, Brenda diciendo que había visto el estado de cuenta, Brenda diciendo que el dinero solo estaba allí, Brenda diciendo, es vieja, no lo necesita, podemos manejarlo por ella, y Roberta sintiendo, diciendo, es por su propio bien. Grace yacía en la oscuridad y no lloró, no gritó, no rogó, porque una mujer que ha vivido 6 décadas sabe que rogar nunca convence a los codiciosos. En cambio, sintió una línea limpia y brillante dibujarse en su pecho, una línea de decisión, el momento en que dejó de ser solo la madre de Robert y volvió a ser la mujer que sobrevivió a la viudez, que levantó un hogar sola, que limpió baños ajenos y aún así mantuvo su dignidad, y se dijo en la oscuridad que si ellos querían una lección sobre propiedad, límites y respeto, ella, Grace Miller, se la enseñaría, con suavidad si podía, con fiereza si debía, porque el amor sin respeto es solo un robo lento y ella ya estaba cansada de ser robada. Recordó, mientras yacía allí escuchando, cada plato que no comió para que ese niño comiera carne, cada invierno en que usó abrigos remendados para que él tuviera zapatos nuevos, cada vez que dijo no a una película, a un vestido, a un día de descanso, porque los hijos vienen primero, y ahora ese mismo hijo, criado y moldeado por una mujer que amaba las marcas más que los lazos, planeaba quitarle no solo el dinero, sino su derecho a decidir, planeaba decirle al banco que ella estaba confundida. Planeaba hacerla firmar, planeaba mover el techo mismo sobre su cabeza a sus nombres, y el dolor de eso era una cosa viva y ardiente, pero debajo del dolor vivía una verdad más dura y antigua que había ganado con los años, que la edad no es debilidad, la edad es información, y la información gana. Así que al amanecer se levantó, se arregló el cabello, se puso el vestido que la hacía lucir menos cansada, caminó al banco como cualquier clienta y, con la calma de una mujer que nadie volvería a empujar, le dijo al gerente que su hijo podría intentar acceder a su dinero y que nadie, ni siquiera el niño que había dado a luz, tenía permiso. Y cuando el banquero asintió y bloqueó sus cuentas y creó un pequeño saldo falso, sintió el poder regresar a sus huesos, y cuando volvió a casa con flores y pan como si hubiera sido un mandado cualquiera, y Brenda más tarde volvió a hablar del refrigerador, y Robert dijo, tienes el dinero, mamá, es para todos. Grace sonrió con la dulzura de una abuela y supo algo que ellos no. Las llaves estaban de nuevo en su bolsillo, los papeles en un lugar seguro, y la próxima vez que metieran la mano en
su bolso solo encontrarían aire y el filo de su propia codicia. Y esa fue la noche en que su corazón dejó de doblarse y comenzó a erguirse, callado, para siempre. Inquebrantable, libre. La luz de la mañana se deslizó entre las cortinas mientras Grace Miller se sentaba a la mesa, las manos envueltas alrededor de su taza de café como si fuera una armadura, su reflejo ondulando en el líquido oscuro, firme, tranquila, pero ardiendo por dentro porque sabía lo que ellos creían que ella no sabía. Robert y Brenda salieron de su habitación sonriendo como actores ante una audiencia, fingiendo que los susurros de la noche anterior no habían llenado la casa, fingiendo que no planeaban cómo convertir su nombre en el de ellos. Brenda llevaba otra vez esa bata cara, la comprada con una tarjeta que apenas podían pagar, su cabello perfecto, su voz almibarada al decir, «Buenos días, suegra», ha pensado más en el refrigerador, como si nada hubiera cambiado, como si la verdad no se hubiera abierto de golpe. Grace la miró, sonrió con calma y dijo solo, «¿Café?», porque ya había aprendido que el silencio a veces habla más alto que la furia. Robert se sentó, tratando de parecer tranquilo, pero había un temblor en sus dedos, y el aire a su alrededor era delgado, tenso, lleno de todo lo no dicho. Brenda empezó su discurso ensayado otra vez sobre eficiencia, facturas eléctricas, sobre cómo el refrigerador sería una inversión, no un gasto, y cada palabra resbalaba sobre Grace como lluvia sobre vidrio, porque sabía que no se trataba del refrigerador, se trataba del poder, de quien decidía, quien firmaba, quien tenía la tarjeta, quien importaba. Los observó hablar, unidos en codicia, en derecho, en esa crueldad sutil de quienes se convencen de que merecen lo que no ganaron. Y Grace pensó en todos los años que esperó gratitud, en todos los cumpleaños sin llamadas, en todas las pequeñas humillaciones de envejecer sola hasta que necesitaron su casa, sus ahorros, su esfuerzo. Pero ahora los veía con claridad, veía sus sonrisas como máscaras, su amabilidad como carnada, su compasión como estrategia. Cuando Brenda terminó su pequeño discurso, Grace respondió suavemente, «El viejo refrigerador todavía funciona», y el silencio que siguió fue tan afilado que podría haber cortado el aire. La sonrisa de Brenda se agrietó, la mandíbula de Robert se tensó, y en ese diminuto momento de quietud Grace sintió el cambio de poder. Ellos aún no lo sabían, pero ya habían perdido. Se levantó, enjuagó su taza, la espalda recta, la voz tranquila al decir, «Lo pensaré», porque quería que creyeran que aún tenían una oportunidad, quería que siguieran rebelándose. Ese día se movió en silencio, observando, escuchando, guardando cada mirada, cada susurro como evidencia en un juicio. Cuando cayó la noche, escondió sus documentos más importantes, estados de cuenta, copias de identificación, títulos de propiedad, en una bolsa de tela y los llevó a casa de su amiga más vieja, Louise, a 3 calles de distancia, la única mujer en quien confiaba porque la confianza, había aprendido, es más rara que el oro. Louise no hizo preguntas, solo abrió la puerta, miró el rostro de Grace y entendió. Esa noche, por primera vez en meses, Grace durmió con la puerta cerrada, su mente clara, su decisión firme como una piedra en el pecho. Ya no defendía solo su dinero. Defendía su dignidad, su cordura, su nombre. Había sido silenciosa demasiado tiempo, generosa demasiado tiempo, indulgente demasiado tiempo, pero ahora era otra cosa, no enfadada, no vengativa, simplemente despierta. Y despertar, para una mujer subestimada toda su vida, es lo más peligroso de todo. La mañana siguiente llegó con un silencio tan pesado que parecía presionar las paredes, y Grace Miller sintió el aire cargado de planes no dichos mientras se movía por la cocina, sus pantuflas susurrando sobre las baldosas, cada sonido agudo en esa casa que ya no se sentía suya. Brenda y Robert no la saludaron al principio, susurraban otra vez, deteniéndose bruscamente cuando aparecía, fingiendo hablar de algo trivial. Pero Grace, que había criado a un hijo con instinto y silencio, podía leer la tensión como el clima. Sabía por la forma en que Brenda apretaba la mandíbula, por la mirada nerviosa de Robert, por la sonrisa tardía. Sirvió su café sin decir palabra, se sentó a la mesa y sintió sus ojos sobre ella, estudiando cada movimiento, esperando que olvidara algo, que cometiera un error que pudieran usar en su contra. Brenda rompió el silencio con falsa dulzura, «Suegra, parece cansada últimamente». Tal vez debería descansar más,
dejarnos encargarnos de las cosas. No tiene que preocuparse por el dinero, por el papeleo, por nada. Grace casi rió, porque era una mentira tan transparente, pero mantuvo el rostro sereno, la voz suave. Gracias, querida, pero puedo arreglármelas. Y podía, más de lo que ellos imaginarían. Porque la cuenta bancaria que creían manipular ahora estaba doblemente protegida, y el título del condominio que planeaban heredar antes de tiempo ya estaba bajo resguardo en un archivo del abogado. Grace había pasado su vida cuidando de otros, ahora aprendía el arte difícil de cuidarse a sí misma. El día se arrastró, lleno de pequeñas pruebas, Brenda dejando facturas, por accidente, en el mostrador, Robert fingiendo olvidar su billetera para que Grace ofreciera dinero. No lo hizo. Sonrió, no dijo nada, observó. Esa noche, cuando creyeron que dormía, las voces empezaron de nuevo, y Grace yacía escuchando mientras la rabia de Brenda finalmente hervía en los susurros. Está escondiendo algo, Robert. No es tan tonta como crees. Necesitamos otra manera. Y Robert, con esa voz callada y derrotada que aún llevaba el eco del niño que una vez confió plenamente en su madre, dijo, entonces la haremos firmar. Diremos que está olvidando cosas. Traeremos al abogado otra vez. La respiración de Grace se detuvo, pero su corazón permaneció firme. Pensaban que el miedo la quebraría. No entendían que el miedo, a su edad, se convierte en enfoque. Esperó hasta el amanecer, se vistió, se peinó cuidadosamente y llamó al mismo banquero, el señor Harrison, para advertirle lo que vendría, su voz tranquilizándola de que sus cuentas estaban seguras. Luego llamó a su abogado, el mismo que había manejado la herencia de su esposo años atrás, e hizo su propio movimiento, cambió su testamento, su poder notarial y escribió cada detalle de lo que su hijo y su nuera habían intentado hacer. Para media tarde, los papeles estaban firmados, sellados, notariados y guardados fuera de su alcance. Cuando regresó a casa, Brenda la esperaba en la puerta con esa calidez falsa otra vez, diciendo, «Nos preocupamos, estuviste fuera tanto tiempo». Grace solo sonrió, «Fui a ocuparme de algunas cosas», su tono sereno, final, intocable. Y cuando Brenda intentó indagar, «¿Cosas del banco?», Grace simplemente respondió, «Cosas importantes», y pasó junto a ella hacia la cocina, el único espacio que aún era completamente suyo. Esa noche durmió profundamente por primera vez, no porque confiara en ellos, sino porque confiaba en sí misma, porque ahora el juego había cambiado, y Grace Miller, la viuda callada que todos subestimaron, los había vencido en silencio. La semana siguiente se desarrolló como una obra silenciosa donde todos conocían sus líneas, pero nadie creía ya en el guión, y Grace se movía por sus días con la calma de una mujer que ya había tomado su decisión mientras los demás aún fingían tener el control. Brenda empezó a representar la bondad como si fuera un trabajo, ofreciéndote que nunca preparaba bien, sonriendo demasiado, preguntando por la memoria de Grace, deslizando preguntas en la conversación como pequeños cuchillos. «¿Recuerda qué día es hoy, mamá? ¿Tomó sus pastillas? Tal vez deberíamos ayudarla con el correo, por si acaso». Grace veía a través de cada palabra, de cada suavidad falsa, de cada intento de empujarla hacia la impotencia. Robert, en cambio, se había vuelto más callado, incómodo, observando cómo la impaciencia de su esposa se endurecía. Siempre había sido fácil de guiar, primero por la protección de su madre, ahora por la ambición de su esposa, y Grace, por primera vez, lo compadeció sin perdonarlo. Pasaba sus mañanas en el pequeño parque cercano, donde las palomas se reunían a su alrededor como viejas amigas, y se sentaba en el mismo banco verde bajo el roble, alimentándolas con migas y pensando. Recordaba al hombre con quien había estado casada, su humor amable, como solía decir, «Grace, nunca dejes que nadie te haga pequeña, ni siquiera el amor». Durante años había ignorado ese consejo por la paz familiar, por la ilusión del deber amoroso, pero ya no más. Cada día se volvía un poco más fuerte, su silencio ya no era sumisión sino estrategia. Entonces, un jueves, Brenda hizo su jugada. Grace estaba en la sala leyendo cuando Brenda llegó con un hombre de traje impecable y sonrisa educada. «Este es el señor Lang, mamá»,
solo alguien para ayudarte con tus papeles, ya sabes, simplificar las cosas. Grace levantó la vista de su libro lentamente, el corazón tranquilo pero la mente afilada como vidrio. El señor Lang extendió la mano, demasiado confiado, demasiado ensayado, con una carpeta que parecía lista para ser firmada. La voz de Brenda se suavizó, casi condescendiente: confías en nosotros, ¿verdad? Es solo para asegurarnos de que todo esté bien administrado. No querrás confusiones después. Grace la miró, sonrió levemente y dijo: por supuesto, querida, porque no se sientan los dos. Caminó hacia la cocina, sirvió 3 vasos de limonada, volvió y los colocó sobre la mesa. Luego miró al señor Lang y dijo: antes de empezar, ¿podría ver su identificación, por favor? Su rostro vaciló. Brenda parpadeó, sorprendida. Grace continuó, serena y clara: verá, mi abogado, el señor Pérez, se encarga ahora de todos mis documentos. Me pidió verificar a todo visitante que diga representar asuntos financieros o legales en esta casa. Así que, si no le importa, el silencio que siguió fue exquisito. Las mejillas de Brenda se tiñeron de rosa, sus dedos se apretaron contra el borde de la mesa. El señor Lang balbuceó algo sobre un malentendido, se levantó incómodo, y en menos de un minuto se habían ido, los tacones de Brenda resonando furiosos contra el piso. La puerta se cerró, y Grace exhaló, lenta, profunda, satisfecha. Caminó hacia el espejo y se miró de verdad, las líneas, el cabello plateado, los ojos que ya no suplicaban ser creídos. Y susurró a su reflejo: esta vez, no. Esa noche, Brenda no salió de su habitación. Robert murmuró disculpas que no sentía. La casa estuvo en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador, viejo, confiable, perfectamente funcionando, igual que su dueña. La mañana siguiente empezó con ese silencio que sigue a la tormenta, pesado, vigilante, el aire todavía denso con lo que se había dicho y lo que no, y Grace Miller, de pie en la encimera untando mantequilla en su tostada, sintió ese silencio como un escudo. Escuchaba movimiento en la otra habitación, los pasos apurados de Brenda, los cajones abriéndose y cerrándose con demasiada fuerza, los pequeños suspiros de frustración que sonaban como un animal dando vueltas en una jaula. La voz de Robert era más baja, suplicante, tratando de calmarla, pero su tono llevaba derrota, el sonido de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde de que su esposa había construido la trampa en la que ahora vivían los dos. Grace no habló. Se movió por la mañana como siempre, tostada, café, su cuadernito donde escribía la lista del súper, números de teléfono y, últimamente, recuerdos que se negaba a dejar que nadie borrara. Había empezado a notar cosas pequeñas, como la luz del sol daba en la ventana de la cocina a las 8, el olor de su planta de gardenia cuando la regaba, los nombres de sus antiguas compañeras de trabajo, incluso la fecha en que notó por primera vez los ojos de Brenda siguiendo su sobre del banco. No era paranoia, era seguro contra las mentiras que sabía que venían. Alrededor de las 10, Brenda por fin apareció, aún en bata, los ojos afilados detrás de una amabilidad forzada. Suegra, dijo, las palabras azucaradas pero débiles, creo que hoy deberíamos tener una plática en familia. Es hora de hablar del futuro, ya sabe, solo para que todo quede claro. Grace alzó la vista de su cuaderno, sonrió apenas y dijo: claro, Brenda. La claridad es importante. Brenda parpadeó, quizá desconcertada por la calma. Grace volvió a su escritura, fingiendo anotar algo de la compra pero escribiendo en letra pequeña y ordenada: jueves. Brenda nerviosa. Quiere reunión. Preparar documentos. Eso la calmó, ese acto privado de control. Al mediodía ya había hecho sopa, limpiado la sala y guardado cualquier cosa personal, cartas, recibos, fotos viejas de Robert de niño, porque había aprendido que la gente que quiere reescribir tu vida siempre empieza por tus recuerdos. Cuando la supuesta reunión familiar empezó después de comer, Grace se sentó en su sillón, el que estaba junto a la ventana, donde la luz caía sobre su regazo como una armadura tranquila. Brenda y Robert se sentaron juntos en el sofá, ella con la mano apretándole la rodilla como si lo guiara como a un muñeco. Brenda empezó, voz suave pero temblorosa por debajo.
Mamá, hemos estado pensando, es difícil decirlo, pero está envejeciendo, y nos preocupa. Es demasiado para usted manejar cuentas, doctores, la casa. Quizá es hora de transferir algunas responsabilidades a nosotros. Solo cosas prácticas. Podríamos asegurarnos de que todo funcione bien. Grace los miró, el rostro inescrutable. ¿Transferir cómo?, preguntó. Brenda sonrió demasiado rápido. Oh, solo papeles sencillos. Podríamos poner nuestros nombres en la propiedad y en las cuentas, solo para que, si pasa algo, sea más fácil para todos. Grace dejó la taza de té con cuidado, el golpe de la porcelana sobre la madera sonó claro en la habitación. ¿Más fácil para quién?, preguntó en voz baja. Brenda dudó. Robert intervino, la voz ensayada. Para todos, mamá. Somos familia. ¿Confías en nosotros? Grace se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en su hijo. Sí confío en la familia, Robert. Solo quiero estar segura de que decimos lo mismo cuando decimos familia. Se levantó, despacio pero firme, y fue hasta su mueble. Abrió el cajón y sacó un sobre marrón, grueso de papeles. Los ojos de Brenda siguieron el movimiento, sus dedos se aferraron más a la pierna de su marido. Grace se volvió, sostuvo el sobre con calma en la mano y dijo, antes de decidir cualquier cosa, debo decirles que todos mis asuntos ya están en orden. La casa, las cuentas, incluso mis instrucciones médicas. Todo está manejado por mi abogado y mi banco. Los labios de Brenda se entreabrieron apenas, la sonrisa se desmoronó. Ah, no nos había dicho eso, dijo, la voz quebrándose en las orillas. Grace sonrió con dulzura. Se me habrá pasado. Cosas de la edad, ya sabe. La ironía quedó flotando en el aire, densa e innegable. El rostro de Robert palideció, la culpa floreció como un moretón. Brenda intentó recomponerse, murmurando algo sobre un malentendido, sobre que solo querían ayudar. Grace no alzó la voz, no regañó ni acusó. Solo dijo, lo sé, y volvió a sentarse, y la conversación murió ahí porque no había ya nada más que decir. Se quedaron unos minutos más, Brenda hirviendo en silencio, Robert frotándose las sienes, la ilusión de control escurriéndoseles de las manos como arena. Cuando por fin salieron de la sala, Grace exhaló despacio, sintiendo su pulso calmarse. No estaba feliz exactamente, ¿qué madre podría estarlo, sabiendo que su propio hijo había pensado en robarle? Pero se sentía limpia por dentro, la mente como agua clara después de una tormenta larga. Esa tarde salió al jardín, regó las plantas mientras el sol caía abajo. La lavanda se mecía, las abejas flotaban perezosas, el aire olía a pasto cortado y a victoria silenciosa. Susurró a las flores, como si fueran viejas amigas, ya casi termina. Pero en el fondo sabía que personas como Brenda no se rinden fácil, y que quizá vendría otra jugada. Aún así, no tenía miedo. Había sobrevivido demasiado como para tener miedo ahora. Al entrar escribió una última línea en su cuaderno antes de apagar la luz, no soy su víctima. Soy su lección. Y al acostarse, escuchando al viejo refrigerador zumbar fielmente en la cocina, sonrió en la oscuridad, una sonrisa pequeña y sabia de una mujer que por fin recordó su propio poder. Los días siguientes pasaron lentos, cada uno con su propia tensión, la casa llena de una cortesía que empezaba a pudrirse en las orillas, y Grace Miller lo sentía, como humedad antes de la lluvia, presionándole el pecho pero sin asustarla, solo confirmándole lo que ya sabía, que la paz nunca había sido su objetivo, solo la posesión. Brenda había dejado de fingir que la quería. Ya no había sonrisas, solo suspiros, ojos en blanco, gestos exagerados de cansancio cada vez que Grace entraba a una habitación, como si la sola presencia de la anciana fuera una carga. Robert, partido entre la culpa y la cobardía, intentaba quedarse neutral, refugiándose en caminatas largas y silencios más largos, de esos que dicen que uno quiere que el problema se arregle solo. A Grace no le molestó el cambio. La hostilidad silenciosa era más fácil de soportar que la dulzura falsa, al menos ahora todo era honesto.
Siguió con sus rutinas, el café a las 7, el riego lento de las plantas, los crucigramas junto a la ventana, pero debajo de ese ritmo tranquilo había una vigilancia, una preparación. Sabía que Brenda no había terminado, que la codicia no muere cuando la descubren, se esconde, se reacomoda, espera. Y una tarde, justo cuando Grace estaba doblando la ropa en su cuarto, oyó claramente su nombre susurrado con dureza en el pasillo. Se detuvo, con la toalla a medio doblar, y escuchó. La voz de Brenda llegó primero, tensa y frustrada: no nos va a dar nada, Robert. Se hace la tonta, pero sabe exactamente lo que hace. No podemos esperar para siempre. ¿Sabes la deuda que tenemos? La voz de Robert vino después, más baja, cansada. ¿Y qué quieres que haga? Es mi madre. Pues compórtate como tal, siseó Brenda. ¿Crees que tu madre va a vivir para siempre? ¿Crees que se va a llevar ese dinero a la tumba? Nos debe un futuro. Las palabras golpearon a Grace como aire frío, no porque dolieran, ya había pasado de eso, sino porque revelaban algo más hondo, algo roto sin remedio en la mujer con la que su hijo se había casado. Nos debe un futuro. Grace casi sonrió, una curva amarga y divertida, porque había pasado la vida dando tiempo, comida, ropa, oportunidades, y aún así nunca era suficiente. Dejó la toalla, enderezó la espalda y decidió que, fuera lo que fuera que planeaban, ella lo terminaría antes de que empezara. A la mañana siguiente sacó su pequeña libreta negra de direcciones, la que guardaba desde antes de que naciera Robert, y encontró el número que no marcaba desde hacía años, el del señor Pérez, el antiguo socio de su abogado. Cuando la voz cálida y estable respondió, ella dijo: quiero hablar de protección. No de mi dinero, sino de mi paz. Se vieron al día siguiente en su oficina pequeña, las paredes llenas de libros viejos y certificados enmarcados. Grace le contó todo, sin lágrimas ni drama, sino con el tono claro y factual de quien reporta un delito. Él escuchó, asintió, hizo preguntas cuidadosas y, al final de la cita, sus asuntos no solo estaban en regla sino blindados: tutela médica restringida, propiedad puesta en un fideicomiso legal, una nota privada archivada para las autoridades en caso de que alguien intentara declararla incapaz. Era protección sin confrontación, exactamente como a Grace le gustaba. Al salir de la oficina, el cielo estaba azul pálido, una brisa fresca le rozó la cara y se sintió ligera por primera vez en meses. Al volver a casa, Brenda la esperaba en la puerta, brazos cruzados, ojos duros. ¿Dónde estaba?, preguntó. Grace sonrió suave, fuera, y pasó a su lado. Brenda la siguió, implacable. ¿Fuera dónde? No puede estarse yendo así sin decirnos, ¿y si le pasa algo? Grace se volvió y, por primera vez, hubo acero en su voz. Entonces me habría pasado a mí, Brenda. No a ti. La más joven se quedó helada, la autoridad en el tono de Grace la tomó por sorpresa. Grace no esperó respuesta, fue a su cuarto, cerró la puerta y escribió otra línea en su cuaderno: temen lo que no pueden controlar. En los días siguientes, algo cambió. Brenda se volvió desesperada, sus movimientos más bruscos, la voz más alta. Robert se hizo aún más callado, casi avergonzado, evitando mirar a su madre en la cena. Grace dejó que todo se desarrollara. Ya no tenía que desenmascararlos, ellos solos lo estaban haciendo. Una noche, la sorprendió en el estudio, revisando cajones otra vez, y esta vez Grace no fingió que no veía. Se quedó en la puerta hasta que Brenda se volvió, sobresaltada, papeles en la mano. Sus miradas se encontraron, sabiduría vieja contra codicia nueva, y en ese momento largo y quieto Grace dijo en voz baja: ahí no está, querida. Brenda enrojeció, balbuceando: yo solo, buscando algo que no es tuyo, terminó Grace por ella. Brenda soltó los papeles, la empujó al pasar y desapareció por el pasillo. Esa noche, Grace volvió a cerrar su puerta con llave, no por miedo sino por cierre. Entendió que ya no tenía que esperar una disculpa que no llegaría. Su hijo había hecho su elección. Su esposa había hecho la suya. Y ella, por fin, también había hecho la suya,
vivir el resto de su vida con su dignidad, aunque fuera sola. A la mañana siguiente despertó con el canto de los pájaros afuera y se dio cuenta de que la casa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía suya otra vez. Preparó desayuno para se sentó junto a la ventana y dejó que la luz le diera en la cara, sintiéndose no sola, sino libre. El fin de semana llegó con una calma falsa, una quietud incómoda que hacía que las paredes parecieran respirar, y Grace Miller, que había vivido lo suficiente para reconocer las señales de una tormenta que se acerca, lo sintió en los huesos antes de verlo en sus rostros. Brenda pasó toda la mañana paseándose por la casa como un fantasma inquieto, moviendo cosas solo para hacer ruido, suspirando lo bastante alto para llamar la atención, murmurando que estaba poco valorada y cansada de andar con cuidado. Robert la seguía en silencio, los ojos opacos, los hombros caídos, como si hasta la vergüenza se le hubiera vuelto pesada. Grace se quedó en su sillón junto a la ventana, el cuaderno abierto en el regazo, la pluma lista, sin escribir todavía pero preparada. Podía ver su reflejo débil en el vidrio, el plateado fino de su pelo, la serenidad de su boca, y pensó, así se ve la supervivencia, ordinaria, callada, pero irrompible. Ya no tenía miedo, ni siquiera de lo que Brenda pudiera hacer después, porque ya había enfrentado la peor clase de traición y había salido de pie. Aún así, sentía que algo se estaba gestando. La rabia de Brenda se había vuelto quebradiza, de la que busca público, y Grace sospechó que planeaba algo dramático, un intento final de forzar el control. La sospecha se confirmó por la tarde, cuando Brenda entró a la sala con el teléfono en la mano, la luz de la cámara encendida, el tono alto y tembloroso de falsa preocupación. Mamá, dijo en voz alta, otra vez no se acordó de tomar la medicina. Ya se le olvidó 2 veces esta semana. De verdad me preocupa usted. Robert alzó la mirada, sorprendido, sin saber a dónde iba el espectáculo, pero Brenda no salió del papel, estaba grabando. Grace lo entendió al instante. No se trataba de cuidado, era construcción de evidencia, un preparado retorcido para la mentira que ya habían practicado, declararla incapaz, forzar la tutela legal. El corazón de Grace golpeó una vez, fuerte, pero no se estremeció. En cambio, dejó que su mano temblara un poco al bajar la taza, adrede, y luego alzó la vista con precisión calma y dijo, Brenda, querida, ¿puedes apagar la cámara? Así hablamos bien. Brenda dudó, fingiendo confusión, solo quiero documentar, por su seguridad. Grace sonrió, suave y letal. ¿Por mi seguridad, o por mi firma? Las palabras cayeron como una hoja de metal, y hasta Robert apartó la mirada. Grace se puso de pie despacio, cada movimiento deliberado, elegante, firme. Si estás tan preocupada, dijo, ¿por qué no llamamos ahora mismo a la doctora Heyer? La doctora Heyer era su médica de toda la vida, una mujer que conocía a Grace desde hacía 20 años y que había dejado escrito en su expediente que estaba mentalmente alerta, físicamente estable y capaz de tomar decisiones independientes. Brenda se quedó helada, la luz de la cámara aún parpadeando, luego la apagó de golpe, murmurando algo sobre un malentendido. Grace no se acercó, no hacía falta. Solo dijo, debes tener cuidado, Brenda. Algunas mentiras regresan más fuerte de lo que esperas. El resto del día pasó en un silencio sofocante. Brenda se quedó en su cuarto, furiosa y humillada, hablando por teléfono a escondidas. Grace alcanzó a oír trozos, abogado, evaluación, poder, y sintió una tristeza cansada de que el matrimonio de su hijo se hubiera convertido en un campo de batalla alrededor de su nombre. Pero esa tristeza no la debilitó, la afiló. Esa noche, después de que se metieron a su habitación, Grace abrió el cajón y sacó una pequeña grabadora que había comprado años atrás cuando trabajaba en una escuela. La puso en la mesita y apretó grabar, dejándola captar los sonidos de la casa, pasos, susurros, la tensión en las paredes. Evidencia, pensó. No por paranoia, sino por sabiduría. A la mañana siguiente llamó a la doctora Heyer y le contó lo que había pasado. La doctora, alarmada y compasiva, prometió ir a hacer una visita a casa. Cuando llegó esa tarde, Brenda intentó controlar la conversación, alborotando,
insistiendo en que Grace había estado confundida, olvidando cosas sencillas. Pero la doctora Heyer no era ingenua. Le habló directamente a Grace, le hizo preguntas de fechas, nombres y números, y Grace respondió a todas con claridad, la voz firme, los ojos brillantes. Cuando terminó, la doctora se volvió hacia Brenda y dijo con tono firme, Grace está perfectamente competente. No hay de qué preocuparse. El rostro de Brenda se puso rojo. Grace agradeció a la doctora amablemente y la acompañó a la puerta, las dos intercambiando una mirada que decía todo lo que las palabras no. Esa noche, después de que Brenda se encerró dando portazos y Robert la siguió en silencio, Grace se quedó sola en la sala, el viejo refrigerador zumbando detrás como un amigo leal. Miró la casa que había construido, la vida que había defendido, y sintió el peso completo de la paz, no la paz frágil de fingir, sino la paz ganada de sobrevivir. Sabía que la rabia de Brenda no había terminado, que todavía intentaría algo, pero a Grace ya no le importaba. Lo que viniera lo enfrentaría como había enfrentado todo en su vida larga y dura, con fuerza callada, ojos claros y la certeza tranquila de que ya no tenía nada que perder y sí todo por defender. La mañana siguiente amaneció gris y suave, de esas que parecen un aliento contenido, y Grace Miller despertó antes del amanecer, quedándose quieta en la penumbra, escuchando los sonidos de la casa, el zumbido del refrigerador, el leve tic-tac del reloj del pasillo, el roce de alguien moviéndose en la cocina. Por un momento pensó que podría ser Robert, pero el ritmo de los pasos era demasiado agudo, demasiado impaciente, era Brenda. Grace se levantó en silencio, se echó el chal sobre los hombros y salió al pasillo, deteniéndose justo antes de la puerta de la cocina. Brenda estaba de pie en la encimera, el teléfono pegado al oído, la voz baja pero urgente. Sí, entiendo, pero ella es impredecible, decía, solo necesito saber el proceso, cuánto tarda en presentarse la petición. No, no es peligrosa, pero, a veces se le olvidan las cosas. Está escondiendo cosas. No puedo probarlo, pero mi esposo y yo hemos notado cambios. Grace se apoyó en la pared, respirando parejo, no por la sorpresa sino por la calma que llega cuando una sospecha se vuelve verdad. Brenda estaba intentando declararla mentalmente incompetente. Era casi impresionante, la desfachatez, pero también patética, porque había subestimado a su oponente. Grace avanzó entonces, hasta el marco de la puerta, y Brenda se quedó congelada a mitad de frase, los ojos abiertos. ¿Con quién hablas tan temprano?, preguntó Grace, con un tono suave, casual, pero cargado de significado. Brenda titubeó, tartamudeó, solo cosas del trabajo, antes de cortar la llamada y dejar el teléfono demasiado rápido sobre la mesa. Grace sonrió, esa sonrisa lenta e inconmovible que había perfeccionado durante décadas. Ah. Debe de haber mucho trabajo si empieza antes de que salga el sol. Brenda intentó recuperar terreno, trasteando con la tetera, diciendo, me asustó, no la oí entrar. Grace se acercó, cada paso deliberado. Deberías tener cuidado con lo que dices por teléfono, querida, dijo bajito. Las paredes de las casas viejas suelen escuchar. Brenda se volvió de golpe, los ojos entrecerrados. ¿Qué se supone que significa eso? Grace solo volvió a sonreír, tomó una taza y se sirvió agua. Significa, dijo, que todo lo que haces en esta casa tarde o temprano te vuelve. Dejó a Brenda allí, sin palabras. Más tarde ese día, Robert intentó actuar normal, pero la culpa lo había vaciado. Se ofreció a arreglar la fuga del grifo, a hacer mandados, a ayudar en la casa, pero Grace lo apartó con dulzura. Descansa, Robert, dijo. Has estado cansado por mucho tiempo. Él la miró entonces, la miró de verdad, y ella vio el destello de la vergüenza detrás de sus ojos. No bastaba para deshacer lo hecho, pero era algo. Al mediodía, Brenda se había encerrado en su cuarto, llamando a más números en susurros irritados, la voz subiendo a ratos con frustración. Grace, mientras tanto, empezó a prepararse para lo que sabía que venía. Llamó otra vez al señor Pérez, le explicó todo con calma,
y para la tarde ya había un documento nuevo en su correo, una declaración notariada que certificaba su competencia mental y su conocimiento de los intentos recientes de manipulación por parte de familiares. Lo imprimió, lo firmó y lo metió en el sobre marrón con los demás. Ya no le tenía miedo a la petición de Brenda, quería que lo intentara. Quería todo a la luz, donde el sol pudiera quemar la podredumbre. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y la casa caía en silencio, Grace hizo té y se sentó junto a la ventana, mirando cómo se encendían las farolas de la calle. Pensó otra vez en su esposo, en las noches en que llegaba cansado pero sonriente, en los años en que ahorraron y ahorraron para comprar esa casa, en la promesa que hicieron, que su hogar siempre estaría a salvo, que nadie se lo quitaría. Susurró esa promesa otra vez en el aire quieto. Cerca de la medianoche oyó movimiento, los pasos de Brenda, suaves pero apurados, por el pasillo hacia el despacho. Grace se quedó quieta, esperando. A los pocos minutos escuchó el crujido leve de los cajones. Sonrió para sí, alargó la mano hacia la mesita y apretó un botoncito de su grabadora. La luz roja parpadeó en la oscuridad. La había colocado en el pasillo horas antes, escondida a la vista, apuntando a la puerta del despacho. La dejó grabando 30 minutos, capturando cada susurro, cada papel revuelto, cada maldición frustrada. Cuando la recuperó por la mañana y la reprodujo, ahí estaba, la voz de Brenda, baja y afilada, diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde los guarda? Tiene que haber escondido la escritura. Y la voz cansada de Robert respondiendo, Brenda, ya basta. Vas a empeorar las cosas. La voz de Brenda otra vez, siseando, ella lo empeoró en cuanto decidió quedarse con todo. Grace apagó la grabadora entonces, satisfecha. Evidencia. Verdad. Luz. La metió en su sobre de protección y no sintió ira, solo final. Más tarde, mientras Brenda y Robert estaban sentados en la mesa evitando mirarla, Grace se movió por la cocina con propósito tranquilo, tarareando por lo bajo. Antes de salir del cuarto, dijo con voz pareja, si están planeando algo más, les sugiero que lo piensen bien. Ya hablé con gente a la que sí le importa la verdad. Brenda alzó la vista de golpe, sin color en la cara. A Robert se le cayó la cuchara. Grace sonrió amable, de esa amabilidad que cierra conversaciones, y dijo, el desayuno está listo. En ese gesto pequeño y cotidiano recuperó su casa por completo, no con gritos ni con rabia, sino con la certeza inquebrantable de que ya había ganado. Al día siguiente, el equilibrio en la casa había cambiado del todo, aunque nadie lo dijera, estaba en la forma en que el aire se sentía distinto, más ligero del lado de Grace y pesado del de ellos, en la manera en que Brenda ahora evitaba su mirada, en la forma en que Robert hablaba a medias, siempre pidiendo perdón con los ojos pero nunca con la boca. Grace podía sentir el miedo creciendo en ellos, no el miedo al peligro, sino a la exposición. Brenda siempre había contado con su silencio, confundió la dulzura con debilidad, la paciencia con ignorancia, pero ahora ese mismo silencio se le había vuelto en contra. Grace estaba callada no porque tuviera miedo, sino porque tenía el control. Ya había enviado copias de sus grabaciones y documentos al señor Pérez, su abogado, junto con una carta que empezaba así, si algo me pasa, no busquen más que dentro de mi casa. No era paranoia, era protección. Su abogado le había asegurado que, si alguien intentaba declararla incompetente o meterse con su propiedad, avisaría de inmediato a las autoridades. Esa noche Grace durmió bien por primera vez en meses. A la mañana siguiente despertó con Brenda y Robert discutiendo en el pasillo, sus susurros subiendo como viento entre vidrios rotos. Está faroleando, dijo Brenda, la voz temblando de rabia. ¿Crees que de verdad tiene pruebas? Es solo una vieja tratando de asustarnos. La voz de Robert vino después, baja y agotada, no la conoces como yo. Ella no farolea. Hubo una pausa, luego el sonido de algo arrojado, un golpe pequeño, una puerta cerrándose, y después silencio. Grace sonrió para sí mientras servía su café. Se estaban desmoronando, volviéndose uno contra el otro, y ella no tenía que mover un dedo. Al mediodía,
Brenda entró en la cocina con su mejor cara de educación, pero los ojos fríos, calculadores. Suegra, dijo con un tono lleno de calma forzada, creo que sería mejor para todos si Robert y yo nos vamos a vivir a otro lado por un tiempo. Para darle espacio. Ha estado bajo estrés. Grace se volvió despacio, la taza en la mano, y asintió una sola vez. Es una buena idea, Brenda. El espacio es sano. La más joven parpadeó, claramente descolocada por el acuerdo. ¿En serio lo cree? Grace sonrió, esa sonrisa serena que no se quiebra. Claro. Ya es hora de paz. Brenda dudó, tal vez esperando resistencia, pero Grace no le dio ninguna. Solo se sentó y empezó a echar azúcar en el café como si la conversación se hubiera terminado. Esa noche, Grace los escuchó empacar en silencio, a Brenda mascullando que habían perdido meses, oportunidades, por culpa de una vieja desagradecida. Robert dijo poco, solo suspiraba de vez en cuando, como si algo dentro de él por fin se hubiera roto. Antes del amanecer se fueron, sin adiós, sin gracias, ni siquiera cerrando la puerta con cuidado. Grace se quedó junto a la ventana, viendo el auto salir del camino, las luces traseras desaparecer en la calle vacía. Durante un largo rato no se movió. El silencio que siguió fue inmenso, casi sagrado. Cuando por fin se volvió, se sintió más ligera y más vieja al mismo tiempo, como si hubiera terminado una subida larga y brutal y por fin pudiera ver el paisaje desde arriba. La casa era suya otra vez, de verdad suya, en todos los sentidos, pero ya no se sentía como la fortaleza que una vez construyó por amor. Era un museo de supervivencia ahora, lleno de los fantasmas de lecciones aprendidas demasiado tarde. Aún así, no estaba amargada. Recorrió cada cuarto despacio, tocando los respaldos de las sillas, los bordes de los marcos, la tela gastada del sillón. Cada cosa que había comprado con su propio trabajo parecía vibrar de orgullo silencioso. Cuando llegó a la foto de Robert de niño, la que lo mostraba con un cochecito en la mano, sonriéndole a la cámara con esa inocencia confiada, le pasó el dedo por la cara y susurró, ojalá recuerdes quién eras antes de olvidarme. No lloró. Las lágrimas se habían gastado años atrás. En cambio, abrió otra vez su cuaderno, el que había cargado con cada secreto, cada observación, cada plan, y escribió con su letra pequeña y ordenada, se fueron. Paz al fin. Voy a plantar rosas donde antes dolía. Y lo decía en serio. Esa tarde fue al vivero y compró rosales, blancos por la claridad, rojos por la fuerza y amarillos por el perdón que todavía no sentía del todo pero estaba dispuesta a intentar. Los plantó en el patio mientras el sol bajaba, las manos firmes en la tierra, el olor de tierra y memoria mezclándose como una bendición. Al anochecer se sentó en el porche, mirando el pequeño jardín que había hecho, respirando el olor de los comienzos. Cuando sonó el teléfono más tarde, un número que reconoció como el de Robert, lo dejó sonar 1, 2, 3 veces antes de contestar. Su voz al otro lado era suave, insegura. Mamá, dijo, lo sentimos. Grace guardó silencio un momento y luego dijo con dulzura, lo sé, Robert. Solo espero que entiendas lo que significa lo siento. Él empezó a hablar otra vez, pero ella lo detuvo. Cuídense. Los dos. Yo aquí estaré bien. Y colgó, no por rabia, sino por paz. El viejo refrigerador zumbó detrás de ella, constante y familiar, y Grace sonrió al oírlo. Había sobrevivido a todo, igual que ella. Cuando se acostó esa noche, soñó no con traición ni con miedo, sino otra vez con la voz de su esposo, cálida y orgullosa, que decía, lo hiciste, Grace. Cumpliste la promesa. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, le creyó. El capítulo final de La guerra silenciosa de Grace Miller empezó en una mañana cualquiera, con la luz entrando por las cortinas de encaje y la casa respirando de nuevo su ritmo conocido, libre de tensión y de engaños. El refrigerador zumbaba suave, firme y leal como siempre, y el aire traía el olor leve de las rosas del jardín, blancas, rojas y amarillas, floreciendo juntas como un testimonio mudo de todo lo que había soportado.
Grace se sentó en la mesa de la cocina, una taza de té delante, su cuaderno al lado lleno de una letra ordenada que contaba la historia de los últimos meses: sospecha, traición, despertar y victoria. La casa estaba en calma ahora, como ella siempre la había querido, como había sido antes de que la codicia intentara vivir en ella. Escuchaba a los pájaros afuera y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esa paz que no necesita testigos. A media mañana llegó el correo. Entre los sobres de siempre había una carta con la letra de Robert, titubeante, dispareja. Dudó antes de abrirla, luego la desplegó con cuidado. Mamá, sé que te fallé. No espero perdón, pero quiero que sepas que lo siento. Brenda se fue hace 2 semanas. Dijo que no soportaba vivir con un hombre que lo perdió todo. Yo sí lo perdí todo, pero quizá era lo que me tocaba. Estoy empezando de nuevo, trabajando otra vez, tratando de recordar quién era antes de decepcionarte. Espero que algún día podamos hablar, no del dinero, no de la casa, solo de nosotros. Grace leyó la carta 2 veces, luego la dobló con cuidado y la guardó dentro de su cuaderno, entre las páginas donde había escrito el perdón toma tiempo. No lloró, susurró despacio, quizá algún día. Se levantó, tiró el resto del té en el fregadero y miró por la ventana. El jardín brillaba al sol de la mañana, cada rosa una pequeña rebeldía contra todo lo cruel del mundo. Tomó su chal, salió y empezó a atenderlas, tarareando una canción vieja que le gustaba a su marido. Mientras trabajaba, pensó en todas las versiones de sí misma que había sido: la esposa joven, la madre, la viuda, la proveedora, la protectora y, por último, la sobreviviente. Cada una había dejado su marca, su lección, su cicatriz, y juntas habían construido a la mujer que era ahora, callada pero fuerte, amable pero no ciega, perdonadora pero nunca ingenua. Se dio cuenta de que la vida le había dado un regalo final, la oportunidad de vivir en sus propios términos, de envejecer con dignidad, no con miedo. Cuando terminó de regar, se sentó en la banca junto a las rosas y miró hacia la calle, donde una mudanza llegaba frente a su casa. Una pareja joven se estaba instalando, llena de risas y cajas y sueños, y al verlos, Grace sonrió, no con amargura ni con envidia, sino con una especie de ternura divertida. La vida, pensó, es un círculo. La gente viene, la gente se va, las casas cambian, los jardines vuelven a florecer. Pero la verdad, una vez hallada, no se va. Esa tarde volvió adentro y empezó a ordenar sus fotos viejas, su esposo con el uniforme, Robert de bebé, ella el día de la boda con esa sonrisa tímida y los ojos brillantes. Puso algunas en un álbum nuevo llamado Hogar, no para que otros lo vieran, sino para ella, un recordatorio de lo que era real. Al caer el sol, pintando la cocina de dorado suave, Grace se sentó por última vez con su cuaderno y escribió su entrada final: hoy aprendí que el amor, cuando se prueba, muestra su verdadero rostro. Unos amores fallan, otros sobreviven y otros, como el amor por una misma, hay que reconstruirlos de las cenizas. Yo ya reconstruí el mío. La casa está callada. El aire está limpio. Soy libre. Cerró el cuaderno, lo ató con una cinta y lo puso en el estante junto a la foto de su esposo. Afuera, las rosas se mecían en el viento de la tarde, sus pétalos brillando como pequeñas luces. Grace se quedó en la ventana, respirando hondo, sintiendo el peso de la edad pero también la fuerza de la paz. Susurró, como si le hablara a la casa: lo logramos. El refrigerador respondió con su zumbido constante y fiel, un sonido que se sentía como un latido. La noche cayó despacio, envolviendo la casa en calma. Grace apagó las luces, dejando solo el resplandor suave de la lámpara junto a la ventana. Se quedó un buen rato mirando el jardín, escuchando el silencio que ahora era amigo. Cuando por fin se fue a dormir, su último pensamiento no fue de pérdida ni de rabia, sino de gratitud, por la resistencia, por la claridad, por el hecho simple y hermoso de haber sobrevivido. Y mientras se dormía, las rosas afuera quedaron de guardia, floreciendo en la oscuridad, testigos de una mujer que enfrentó lo peor y, en silencio, venció.